Shalom, Shalom Alejem. Hoy vamos a meditar en el capítulo 14 de Bereshit, partes de la Parashá Lech Lecha. Vamos a ver Génesis o Bereshit 14 del 1 al 16. ¿Sí? Veamos. 14 del 1 al 16. Aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Joim. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Amna, contra Semeber, rey de Jeboim, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carmaín, y a los susitas en An, a los semitas en Sabeque Kiriataim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Emimspa, que es Cades, y devastaron todo el país que los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Sontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Amna, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Eliam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Ariot, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, y todas sus posesiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encimar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes
y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces vemos aquí que luego de que se separan Abraham y Lot, luego de que Lot decide irse a esa tierra espaciosa, esa tierra de valle donde había mucha comida para su ganado, donde él vio solamente el bien para él, el bien material para él, pero no vio el bien espiritual. Entonces vemos que aconteció que después de 12 años de que habían servido a un rey, a Kedorlaomer, se levantan 4 reyes contra 5 reyes. Los 4 reyes se levantan contra 5 reyes. ¿Sí? Después de 12 años se rebelaron, dice, los unos contra los otros, porque les habían servido a estos 4 reyes, a estos 5 reyes. ¿Sí? Dice que hicieron guerra. Se levantaron en guerra los 4 reyes contra los 5 reyes. Y dentro de esto estaba el rey de Sodoma y también el rey de Gomorra. Pues recordemos que Lot escogió irse a esa planicie, a ese valle donde había suficiente pasto para sus ovejas. ¿Sí? Él se puso en dirección a Zoar, donde estaba cerca de Sodoma. Y vemos que estos 5 reyes, estos 4 reyes, hacen prisioneros a los de Sodoma, a los de Gomorra, que tomaron toda la riqueza que había en esos países, en esas ciudades, digámoslo así. También tomaron provisiones, todo de Sodoma y todo de Gomorra, y se fueron. Y ellos también tomaron a Lot y a todas sus posesiones. Vemos que estar fuera del manto del Shaddai, del manto del Shaddai, está sin protección. Vemos que Lot, luego de que se alejó de Abraham, suscitaron estas cosas. Hubo guerra y lo tomaron por rehén. Perdió todo lo que él tenía. Recordemos que no tenían 4 ovejitas, sino que tenían mucho ganado. Eran ricos en gran manera. Vemos que el momento de tomar la decisión de irse para un lado que solamente era bueno a los ojos y no ver o discernir la parte espiritual de esa ciudad, le tocó vivir esta experiencia de guerra, le tocó ser parte de los cautivos de ellos, parte de los cautivos y perder todo lo que tenía. Así también, muchas veces, nosotros, cuando tenemos velados nuestros ojos, porque eso es lo que significa Lot, nosotros decidimos simplemente ver lo natural, pero no vemos la parte espiritual, que es lo que se mueve allí. Entonces, vemos que fue tomado por rehén y perdió todo lo que él tenía. Él se fue a esa tierra para querer obtener más, pero vemos como por una sola causa, por la rebelión de estos reyes,
formaron guerra y saquearon a toda Sodoma y toda Gomorra. Y dice que tomaron a Lot y tomaron todo lo de Sodoma y se fueron. Pero dentro de ellos había uno que se escapó. Uno de los que se escapó, de los que iban a ser llevados por estos reyes, corrió y dio aviso a Abraham, al hebreo. Eso está en el verso 13, al hebreo. Es la primera vez que se dice Abraham el hebreo, que se nombra o se usa la palabra hebreo. Hebreo pues viene de Ibri, que significa el que cruza. Como nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Aún en el cristianismo estábamos muertos en delitos y pecados porque transgredíamos la palabra, pero hemos pasado de muerte a vida, juntamente con Mashiach. Cuando decidimos hacer la Eglejá, cuando decidimos salir para nosotros mismos, cuando decidimos ser obedientes a las instrucciones de Yahvé, de nuestro Padre, es que podemos decir que somos hebreos. Es que podemos decir que hemos pasado de muerte a vida. Podemos decir que el pecado ha sido dejado atrás, porque estamos obedeciendo a las instrucciones de Yahvé, ¿sí? También vemos que alrededor de Abraham había personas aliadas a él. ¿Y por qué serán estas personas aliadas que estaban a él? ¿Será por su cara bonita? Pues no, porque ellos tal vez reconocían que Yahvé era quien estaba con Abraham, que era quien lo prosperaba. Tal vez porque escuchaban las instrucciones de él, veían su manera de vivir, su forma de comportarse era diferente y tenía algo especial Abraham, porque dice que un amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, eran aliados de Abraham. ¿Quiénes son sus aliados? ¿Quiénes están alrededor de usted? ¿Puede contar con ellos? ¿Pueden ellos ir a la guerra como estos dos que fueron a la guerra con Abraham, a una guerra que ni siquiera era de él, que ni era contra él? ¿Sí? Porque dice que le informaron a Abraham, uno de los que se escapó, y cuando él oyó que Lot estaba prisionero, armó a sus criados. En la versión hebrea no dice criado, dice discípulos, dice tamid, que es decir, iniciado, entrenado. Es decir, que Abraham entrenaba a su gente. Es decir, que Abraham instruía a su gente. ¿Instruía en qué? Instruía en Torá. Y este es un principio de guerra espiritual, ¿sí? Y dice que no eran pocos, eran 318 los criados o los discípulos que él tenía de los nacidos de su casa. Y recordemos que fueron con él también 2 personas más que aunque no estaban en su casa, eran aliados a él. Pero un aliado a él no es porque tal vez simplemente por cara bonita. No, es porque vio algo especial en Abraham. Es porque veía cómo era Abraham y todo lo que él practicaba.
Entonces es un principio de guerra espiritual instruir a sus discípulos en Torá. ¿Por qué es un principio de guerra espiritual? Porque no podemos orar ni ir a la guerra con gente que no tiene Torá. ¿Pero por qué? Porque no tendrá el mismo nivel de entrenamiento o equipamiento y aún discernimiento. No tendrá el mismo equipamiento que nosotros. Tal vez nosotros podamos guardarle las espaldas a ellos, a aquellos que no tienen Torá, pero ellos a nosotros no nos podrán guardar las espaldas, porque saldremos incluso nosotros también golpeados. Y dice que Abraham salió con aquellos que entrenó de su casa, con aquellos discípulos, con aquellos tamid. Inició la batalla que no era suya. Se fue a meter en esa batalla solo para rescatar a su sobrino Lot. Y dice que él fue a hacer guerra y lo siguió hasta Dan. Entonces, esos 318 sacaron a estos reyes que estaban haciendo batalla contra el rey de Sodoma. ¿Sí? ¿Por qué? Fue por causa de Lot que Abraham fue hasta allá, porque él aún se sentía responsable de Lot, de su sobrino. Recordemos que él estuvo en su casa. Y dice que en el versículo 15, dice que él cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y se fueron siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Entonces vemos también cómo Abraham ya inicia con la cuestión de guerra. Aquí vemos una guerra tal vez física, pero era aún más una guerra espiritual. Una guerra espiritual de irse contra los que no cumplían Torá, ¿verdad? De irse de lo que estaba en contra de Yahvé para rescatar a aquel que él había enseñado, para que no se perdiera uno de ellos. ¿Sí? Fue a rescatar, como decía Yeshua, ¿verdad? Que él dejaba a las 99 ovejas e iba por la una que estaba perdida. Así fue Abraham a rescatar a Lot, al que estaba perdido en Sodoma, al que había sido tomado en cautiverio por esos reyes. Y vemos que en el versículo 16 dice: y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces vemos que con esos 318 hombres que fue a la batalla, dice que él tomó lo que le habían arrebatado, recobró todos los bienes de Sodoma, y también recuperó a Lot y a sus bienes, y también las mujeres y todas las demás gentes de esa ciudad de Sodoma. Vemos cómo nosotros, para ir a una guerra espiritual, digámoslo así, debemos estar preparados, debemos estar instruidos en Torá y también tener santidad. Debe haber santidad en el campamento, ¿sí? Porque Abraham no fue con cualquiera. Abraham fue con sus criados, con sus discípulos,
con los que seguían sus mismas creencias, los que aplicaban Torah. Así, pues tendremos la victoria contra el enemigo. Porque si hay santidad en el campamento, sabemos quién nos va a respaldar. Yahvé Sebaot. Vemos aquí un testimonio de Abraham, un edut, que Abraham armó su propio ejército. Los que tenían la misma visión y el mismo principio que Abraham. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Todos los del campamento tenemos la misma visión, tenemos el mismo principio de líder. ¿Cómo estamos? ¿Estamos siguiendo las enseñanzas del líder? ¿Estamos siguiendo las enseñanzas de la cabeza? Abraham era la autoridad de su casa. Abraham era la autoridad de ese campamento, del campamento que había salido, ¿verdad? Del que Yahvé le había dicho. ¿Sí? Toma tu mujer y vete. Pero eso también implicó llevarse a sus criados, ¿sí? Pero vemos cómo este hombre justo, padre de la fe, armó su propio ejército. Y no cualquier ejército, armó su ejército con visión en el reino. ¿En el reino de quién? En el reino de Yahvé. Con principios del reino de Yahvé. No armó con una religión, sino con principios de reino, con visión de reino. ¿Sí? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Estamos haciendo Leglejat? ¿Estamos conectados a la misma visión y al mismo principio? Shalom Alejem.